Buenos días. Buenos días. Buenos días, hermano. Buenos días. Dios lo bendiga, hermano. Bendiciones. Vamos a comenzar a estudiar el libro de Segunda de Reyes. Y vamos a empezar en el capítulo 24 y vamos a seguirlo hasta el 25, que esto va a ser la última clase ya de este mes, de este libro. ¿Ok? ¿Quién sigue cuál, hermano? Después sigue el libro de Crónicos. Ok, vamos, entonces, dice así, fíjate cómo dice: durante el reinado de Joacín, el rey Nabucodonosor de Babilonia invadió Judá, y Joacín se convirtió en su súbdito durante 3 años, aunque luego decidió rebelarse contra él. Pero el Señor envió contra Joacín tropas de caldeos, sirios y moabitas y amonomitas para que destruyeran a Judá, en cumplimiento de la palabra del Señor anunciada por medio de sus siervos los profetas. Ven acá, ¿y cómo es que el Señor va a mandar a todas esas personas? ¿Para qué? Para que destruyan a Judá. ¿Por qué? Porque él debe haber hecho algo mal. Porque lo habían hecho malo, entonces él se lo había prometido por mediación de los profetas, de que si ellos hacían las cosas bien, iban a tener bendiciones, pero si no, iban a tener maldiciones. ¿Ok? 3. Esto le sucedió a Judá por mandato del Señor para borrar de su presencia por causa de los pecados de Manases y por todo lo que él hizo. Que dice que ustedes se recuerdan de lo que hizo Manases, ¿no? Que dio sacrificio a sus hijos, sacrificó a sus hijos, que creó altares. En el mismo templo del Señor hizo altares también. ¿Tú me entiendes? Hizo lo más malo que podían haber hecho todos los reyes anteriores. Él hizo lo más malo. Y por la sangre inocente que derramó, como en efecto llenó a Jerusalén de sangre inocente. El Señor no quiso perdonar. Los demás hechos de Joacín y todas sus obras se hayan registrado en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. ¿Y por qué el Señor no quiso perdonar? Pues por lo que hicieron, porque hicieron mal. Porque nunca pidieron perdón. Porque no pidieron perdón, pero si él hubiera pedido perdón, seguro que Dios lo... Pero Dios, qué bueno perdonar a las personas. Perdona a cualquier persona perdona, pero no pidieron perdón. Entonces, 6. Cuando Joacín fue a reunirse con sus antepasados, reinó en su lugar su hijo Joaquín. Nunca más el faraón volvió a salir de Egipto porque el rey de Babilonia conquistó todo su territorio desde el río de Egipto hasta el río de Eufrates. 8. Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar y reinó... 18 años. Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses. Su madre se llamaba Nehusta, hija de Ernata, y era de Jerusalén. Pero Joaquín hizo ¿qué? Lo malo a los ojos del Señor, tal y como lo había hecho su padre. ¿Qué quiere decir? Que hizo lo mismo, empezó a hacer todo lo malo. 10. Por esos días, los oficiales del rey Nabucodonosor de Babilonia atacaron y sitiaron la ciudad de Jerusalén. Mientras los oficiales mantenían sitiada la ciudad, llegó también Nabucodonosor mismo. Entonces el rey Joaquín de Judá se entregó al rey de Babilonia junto con su madre, sus siervos, sus jefes y sus oficiales. Y el rey de Babilonia lo capturó. Era el año 8º de su reinado. Nabucodonosor sacó de la ciudad todos los tesoros del templo del Señor y los tesoros del palacio real. Y tal como el Señor lo había dicho, hizo pedazos todos los utensilios de oro que el rey Salomón de Israel había hecho para el templo del Señor. Nabucodonosor se llevó cautivo a 10.000 habitantes de Jerusalén. Todos los príncipes y todos los mejores soldados y todos los artesanos, herreros, fueron hechos cautivos. Fíjate, ¿qué hizo él? Se llevó a los artesanos
se llevaron a todas las personas que eran inteligentes. Sí. Y después en el libro de Daniel, en el libro de Daniel, del profeta Daniel, ahí vamos a ver que Daniel en ese tiempo se lo llevaron, que era profeta. Él fue uno de los que se Sí, llevaron. pues se lo llevaron. Entonces, en el país solo quedó la gente. ¿Quién quedó en el país? La gente más pobre, la gente que no sabían hacer nada, la gente que no tenía eso, se quedaron ahí. Entonces, ¿qué? Se llevaron a la gente productiva, a la gente que sabían y que tenían conocimiento de las cosas. Fueron los que se llevaron. De 15. De Jerusalén a Babilonia se llevó cautivo al rey Joaquín y a su madre, y a sus mujeres y a sus oficiales, y a todos los poderosos de la tierra. El rey de Babilonia también se llevó cautivo a 7,000 hombres de guerra, a 1,000 artesanos, herreros y a todos los hombres capaces de entrar en combate. También la gente de Babilonia también se llevaron gente cautivo. ¿Ok? Se llevaron a toda esa gente. En lugar de Joaquín, el rey de Babilonia puso por rey a su tío Matanias y le cambió el nombre por el de Sedequías. Ay, le cambió el nombre por Sedequías. Amor, ¿qué quiere decir eso? Le cambió el nombre por Sedequías. Entonces, en el 18 dice, Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar. Y reinó en Jerusalén 11 años. Su madre se llamaba Hamutal, hija de Jeremías, y era la Limna, de Limna. Pero Sedequías hizo lo malo a los ojos del Señor, tal y como lo había hecho, ¿quién? Su padre. Josaí, su papá. Sí. Por eso la ira del Señor se desató contra Jerusalén y Judá hasta que los arrojó de su presencia. Pero Sedequías se rebeló. Vamos a ver contra quién se rebela Sedequías. Contra el rey de Babilonia. 25. Ay, ya estamos. Sedequías se rebeló contra el rey Nabucodonosor de Babilonia. Nabucodonosor vino con todo su ejército y atacó a Jerusalén y la sitió. Y levantó torres de asalto a sus alrededores. Era el día 10 del mes 10 del 9º año del reinado de Sedequías, y la ciudad estuvo citada hasta el año 11 de su reinado. A los 9 días del 4º mes, el hambre en la ciudad se agravó. El grado de que la gente del país no tenía nada que comer. Como ya se había abierto una brecha en la muralla de la ciudad, todos los hombres de guerra huyeron durante la noche y salieron por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros junto al huerto del rey. A pesar de que los caldeos rodeaban la ciudad, el rey se fue por el camino de Araba. Fíjate, ¿qué hicieron ellos? Hubo hambre, y tanto fue el hambre que hubo que decidieron escaparse. Sí. Y aparte de eso, que estaban los caldeos que estaban esperándolo ahí, tenían citado a la ciudad, ¿no? Y lo estaban cuidando. Y ellos no tuvieron miedo ni nada de eso, ellos se fueron. 5. Pero el ejército caldeo siguió al rey y lo apresó en la llanura de Jericó después de que todo su ejército había sido dispersado. ¿Qué pasó en Jericó? ¿No se recuerda de Jericó? Jericó, pues sí. No fue cuando fueron y la gente y dijeron eso, fueron alrededor del pueblo, quién sabe cuántas veces, 6 veces, y se cayeron las... ahí la gente marcharon, ahí eso fue, eso sucedió. Eso pasó allí. 6. Apresado el rey, lo llevaron ante el rey de Babilonia en Ribla y dictaron sentencia contra él. A los hijos de Sedequías los degollaron en presencia de ¿qué? De Sedequías, y a le sacaron los ojos y encadenado lo llevaron a Babilonia. Fíjate, entonces ¿qué le hicieron al hijo de él? Le sacaron, lo degollaron delante de él, y después que lo degollaron delante de él, le sacaron los ojos.
¿Qué quiere decir? Que lo último que vio fue la muerte de su hijo. El día 7 del mes quinto del año 19 del rey Nabucodonosor de Babilonia llegó a Jerusalén. Nabuzoradán, que era capitán de la guardia y oficial del rey de Babilonia. Y Nabuzoradán les prendió fuego al templo del Señor. Le prendió fuego al templo del Señor. En Primera de Reyes 9:8 dice así: la gente que pasa frente a este templo que yo tenía en gran estima, se asombrarán y se burlará y dirá: ¿por qué el Señor ha tratado tan mal a esta tierra y a este templo? Fíjate, todo está sucediendo. ¿Por qué está sucediendo todo eso? Está sucediendo porque el Señor se lo advirtió, que cuando ellos hicieran cualquier cosa mala, él lo iba a abandonar. Entonces, fíjate, la profecía, la profecía que le hace el Señor aquí, le dice: fíjate, la gente que pase frente a este templo que yo tenía en gran estima, se asombrarán y se burlará y dirá: ¿por qué el Señor ha tratado tan mal a esta tierra y a este templo? Entonces, ¿por qué? Porque la gente está desobedeciendo y la gente está cometiendo pecados. ¿Tú me entiendes? Y el palacio real, a todas las casas de Jerusalén y a todos los palacios de los príncipes. Todo el ejército de los caldeos que estaban con el capitán de la guardia se dedicó a derribar las murallas que rodeaban a Jerusalén. Luego, Nabuzaradán, capitán de la guardia, se llevó a cautivos a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que habían pasado el bando del rey de Babilonia y a los que se habían quedado de la gente común. A los pobres del país lo dejó Nabuzaradán. Fíjate que nada más que se llevan a los ricos y a los que saben, a los que tienen oficio, pero a los pobres los dejan. A los pobres del país los dejó. Eso es una cosa, mira, para que tú veas que siempre Jesús decía, ¿no?, de que nosotros tenemos que tener compasión con los pobres. Sí. ¿Tú me entiendes? Que nosotros debemos ayudar a los pobres. Entonces, ¿qué es lo que hacían esta gente, los tiranos esos? Cogían y a los pobres los dejaban. Sí. ¿Ok? Y nosotros los cristianos tenemos que ayudar a los pobres. Sí, sí. Capitán de la guardia para que labraran las viñas y el campo. Los caldeos derribaron las columnas de bronce. Mira las columnas de bronce que hizo Salomón. Y las bases y el mar de bronce que estaban en el templo del Señor, y se llevaron el bronce a Babilonia. Se llevaron también las paletas, las despabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban. Incensarios, cuencos, en fin, todo lo que era de oro y todo lo que era de plata, todo eso se lo llevó el capitán de la guardia. ¿Qué quiere decir? Que todo el oro y toda la plata, todo se lo llevaron. Todo se lo llevaron. Se llevó las dos columnas, un mar, las bases que Salomón había hecho para el templo del Señor. No fue posible pesar todo. Dice que era tanto, parece, que no fue posible pesarlo todo, porque parece que era bastante. No fue posible pesar todo esto. La altura de una columna era de 8 metros y tenía encima un capitel de bronce. La altura del capitel era de 1 metro con 35 centímetros. ¿Qué quiere decir? De que 8 metros, ¿no? Y otro metro más arriba, con 35 centímetros. Porque estaba ¿cómo se llama esto? La columna medía 8 metros. Pero entonces encima de la columna estaba, ¿qué? El capitel era de 1 metro de 35 centímetros, que quiere decir que eran como 9 metros en total. Sobre el capitel, mira para eso, mira, había más cosas. Y sobre el capitel había una red y granadas alrededor. Toda era de bronce. Y las otras columnas con su red
con su red, ¿no? Por lo menos con su red. Red. Estaba hecha de la misma manera. Ahora este red me confundió porque pensé que era en inglés. Sí, me puso con su red. La red. Ya me Se le olvida que está leyendo. Le voy a decir lo que decía mi papá. Decía, ahora sí que me llevó la fregada y si ya no hablo ni un idioma ni hablo otra. Sí, porque está red, que es red, yo pensé que era de color, ¿no? Pero es la red de, tú sabes, de agarrar pescado o algo así, ¿no? Sí, son redes que son las que avientan al mar para agarrar Sí, los pescados. estaba hecha de la misma manera. Sí, sí. El 18. El capitán de la guardia capturó luego al primer sacerdote Seaías, al segundo sacerdote Sofonías y a 3 guardas de la vajilla. De la ciudad capturó a un oficial que estaba al mando de los hombres de guerra y a 5 de los consejeros del rey que estaba en la ciudad. Al principal escriba del ejército que llevaba el registro de la gente del país y a 70 varones del pueblo que se encontraba en la ciudad. Nabuzaradán, capitán de la guardia, lo capturó y los llevó al rey de Babilonia que estaba en Riblá. Allí en Riblá, en tierra de Hamán, el rey de Babilonia lo hirió de muerte y le quitó la vida. Fíjate, así es como Judá fue desterrada y llevada al cautiverio. ¿Cómo fue Judá llevada al cautiverio? Lo cogieron y le secaron todo el oro, todas las copas, todas las cosas que tenían de oro, de plata, las columnas, todo se lo quitaron. Y todo eso lo había hecho Salomón. Todo eso lo había hecho para el templo, para el Señor. Pero ¿por qué es que sucede eso? Yo lo que quiero es que a medida que hemos estado estudiando el libro todas las cosas, desde que empezamos Génesis, todo ha sucedido. ¿Por qué? Porque la gente ha querido hacer las cosas a su manera, no han querido hacer las cosas de la manera de Dios, no obedecen a Dios. Entonces, ¿qué sucede cuando usted obedece a Dios? Dios lo va a bendecir. Sí. Y cuando usted desobedece a Dios, hermano, sí pasa eso. Y entonces, ahora mira, yo te voy a decir una cosa, ¿no? Hay muchas veces que hay muchos hermanos que nosotros los saludamos y nos dicen, no, estoy bendecido, y que estoy bendecido, y que sé yo que sé cuándo. Y esas personas no están obedeciendo a Dios. Entonces, ¿cómo están bendecidos? No están bendecidos. Pero ellos dicen de que están bendecidos. Ellos lo dicen porque lo quieren decir. Pero no están bendecidos porque están bendecidos a su manera, pero no están bendecidos a como dice la Biblia. Porque la Biblia dice de que si usted le hace caso a Dios, Él lo va a bendecir. Pero si usted no le hace caso a Dios, Él no lo va a bendecir, Él lo va a maldecir. Y entonces muchas personas de que no le están haciendo caso a Dios y entonces están diciendo de que son bendecidos. Entonces esas personas están hablando por su cuenta, no están hablando, están utilizando la palabra de Dios. ¿No me entiendes? Pues en vano, como se dice, para decir de que están bendecidos, de que todo lo que tienen es por mediación de Dios. Y ellos no están haciendo nada por Dios, ni están ayudando a Dios, ni están obedeciendo a Dios. Entonces, esas bendiciones que ellos dicen que yo no sé de dónde ellos sacan eso. Eso como le estaba hablando los otros días también. Pero eso está mal. Seguro que sí, eso está mal. También como le estaba diciendo los otros días, hay personas que dicen que primeramente Dios, no que primeramente Dios, que primeramente Dios. Y vean acá, usted pone primero, hace primero las cosas, hace cosas primero que primeramente Dios. Porque si usted es todas las cosas, es primeramente Dios. Mira, yo he tenido personas, ¿no? Que yo le he dicho, mira, vamos a ir a evangelizar, tal día. Entonces dicen, no, primeramente Dios. Ok. Entonces después cuando llegue ese día, me llaman y me dicen de que no pueden venir porque tienen que ir a otro lugar, que tienen que hacer otra cosa. Entonces no es primeramente Dios, es primeramente usted y después Dios. Sí. Y no debe ser así. No, entonces pensé que nosotros... Entonces si ellos están sacando buenas cosas, les está pasando buenas cosas,
No es por Dios, es por el diablo. O puede ser por otras cosas. Puede ser por otras cosas, pero no es bendición como dice la Biblia, porque no es bendición bíblica como dice la Biblia, porque la Biblia dice que si usted obedece a Dios, usted va a ser bendecido, Sí. pero si no lo obedece, va a ser maldecido. Entonces muchas personas de que creen de que están haciendo bendecidos por Dios porque tienen cosas materiales, Sí. porque tienen cosas materiales. ¿Usted me entiende? Eso no es bueno. Pues no. Entonces, como dice aquí estamos en el 22, ¿no? Al pueblo que el rey Nabucodonosor de Babilonia dejó en la tierra de Judá, lo puso bajo el gobierno de Galadías, el hijo de Ahicam y nieto de Safán. Y cuando todos los príncipes del ejército y su gente supieron que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Gedalías, fueron a verlo en Mizpa. Eran Ismael, hijo de Netanías, y Jonaán, Netanías, ¿no? Netanías, y Johanán, hijo de Carajea, y Serías, hijo de Tahumé, el netofita, y Hazanías. Ay, Bueno, ¿estos nombres son que de los judíos o qué? no son judíos, sí, son nombres judíos. El hijo de un macatita, más de su gente. Entonces Gedalías le hizo un juramento a todos ellos y le dijo: no tengan ningún temor de servir a los caldeos, habiten el país y sirvan al rey de Babilonia y les irá bien. Fíjate lo que está diciendo, de que le sirvan al rey, que sirvan al rey de Babilonia y que le va a ir bien. ¿Y por qué no decía que sirvieran a Dios y que le iba a ir bien? Pues sí, pero es como ahorita, hermano, ahorita. Es lo que él Ahorita sabe. dice el católico, mira, yo aquí tengo a esta imagen. Sí. Es muy milagrosa. Háblale, ella te va a hacer todo, te va a ir todo bien porque esta Virgen es muy milagrosa. Así na ellos, así na fue la misma de ellos. Mira, en el libro de Jeremías, capítulo 40, del 7 al 9, vamos a ver qué dice. Cuando todos los jefes del ejército de Judá, que no habían rendido, y sus hombres, que no se habían rendido, y sus hombres supieron que el rey de Babilonia había nombrado gobernador del país a Gedalías, hijo de Ahicam, y que habían dejado a su cargo a los hombres, las mujeres y a los niños y a los pobres de la tierra, que no habían sido llevados a Babilonia. ¿Fueron a dónde? A Mizpá. ¿Para qué? Vamos a ir para allí. Ok. Fueron a Mizpá para hablar con Gedalías. Ellos eran Ismael, hijo de Netías, Jonán y Jonatán, hijo de Jared, y Serías, hijo de Tahumé. Los hijos de Fía y de el netofita y Jesanías, que era hijo de Maquita, más todos sus hombres. A ellos y a sus hombres, Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, le hizo este juramento: no teman servir a los aldeos, quédense a vivir en el país y sirvan en el rey de Babilonia y le irá bien. Yo me quedaré, en el 10, fíjate cómo dice en el 10, yo me quedaré en Mizpa para hablar con el caldeo. Cuando venga a vernos, ustedes podrán tomar el vino de los frutos y el aceite, que van a alimentarse, que le hagan caso. Eso es ¿quién es el que está diciendo eso? Jeremías, ese es otro libro. Y está hablando de lo mismo que sucedió. Sí. ¿Me entiendes? Jeremías es otro libro. Ok, vamos otra vez para donde estábamos nosotros. ¿Dónde estábamos nosotros? Aquí. ¿Sí? Ajá, okay. 25. Pero en el mes séptimo de Ismael, que era hijo de Netanías y nieto de Elisama, de la estirpe real, y a otros 10 hombres fueron e hirieron de muerte a Gedalías
y con él a los de Judá y a los caldeos que estaban con él en Mizpah. Entonces todos los del pueblo, desde el menor hasta el mayor, creo que va a decir, el mayor, se levantaron y se fueron a Egipto junto con los capitanes del ejército por temor a los caldeos. Fíjate, entonces otras personas, ellos fueron para Egipto. ¿Tú me entiendes? Algunos... Entonces vinieron esos y lo mataron al rey ese. Sí, Ok. sí. Pero ¿por qué se fueron para Egipto? No habían salido de Egipto porque los trataban mal. Porque los de Arabia, los de Babilonia, se lo estaban llevando Cautiverios. para el cautiverio, se lo están llevando cautivos. Sí. Entonces, ¿qué? Algunos decidieron irse para Egipto, porque ya parece que ellos conocían ya a la gente, ya tenían fama de la gente de Egipto. De Egipto. Ya ¿ok? Allá iban a ser libres, No, ¿no? esclavo igual. ¿No se acuerda que sacaron a unos? Sí. Como de Egipto. Ok, el día 27 del mes, fíjate, aquí te está poniendo las citas mismas del libro de Jeremías, porque Jeremías es un profeta, ¿no? Y parece que Jeremías en ese tiempo estaba profetizando. ¿Tú me entiendes? Y cuando lleguemos al libro de Jeremías, vamos a estudiar prácticamente lo mismo que estamos estudiando ahorita. ¿Ok? El día 27 del mes de Deudécimo del año 37 del cautiverio del rey Joaquín de Judá, el rey Evil Merodac de Babilonia puso en libertad al rey de Joaquín de Judá y lo sacó de la cárcel. Era el primer año de su reinado. Le habló Joaquín con mucha bondad y puso su trono por encima de los tronos de los otros reyes que estaban en Babilonia. Le cambió sus harapos de prisioneros y los sentó a su mesa por el resto de sus días. ¿Qué quiere decir harapos? La ropa, ¿no? ¿Ok? Le cambió sus harapos de prisionero y lo sentó a su mesa por el resto de sus días. Además, todos los días Joaquín recibía la parte del rey y una pensión, y esto se hizo así todos los días de su vida. ¿Qué hizo? Que él se fue a pasar con el rey. Estuvo con el rey. Entonces, ya aquí terminamos el librito de Reyes. Pero, ¿qué hora es? Apenas son las 9:30. 9:30, pero entonces vamos a hacer un repasito que vamos a hacer unas preguntas acerca de... Vamos a hacer unas preguntas acerca, que esas preguntas son para mañana, ¿no? Para el lunes. No son para mañana, ya para la gente que está en el internet, yo lo tengo puesto ahí, las preguntas esas, pero vamos a repasar estas preguntitas que son buenas acerca de lo que hemos acabado de estudiar. ¿Ok? Vamos a ver aquí si se ve un poquito más grande aquí, pero yo creo que no. Déjame ver. No se va a poder ver más grande. ¿Ustedes ven ahí, no? Yo lo miro poquito, pero no miro bien. Déjame ver. No, pero no sé si me ayudan de lejos. No me ayudan de lejos. Ok, déjame ver. Miro borroso. Esto poner cerquitas de las letras. Ok, ¿cuáles eran las imágenes? Eso está en el libro 24, ¿no? ¿Cuáles eran las imágenes que son algunas de las dificultades de vivir en un país pequeño que continuamente está siguiendo... No, ¿qué va? Está muy chiquitico esto aquí. Hasta yo no lo puedo ver bien. Espérate un momentito. Entonces vamos a hacer una cosita. Vamos a ver si lo podemos subir. ¿A dónde? Aquí. A ver, no está aquí. ¿Sí? Ok, vamos a ver. Dice que no. Pero está bien. No quiso aquí. Entonces vamos a irnos para acá. Entonces, ¿qué han aprendido ustedes acerca de este libro?
Pues para mí toda la Biblia son puras enseñanzas para Sí, pero nosotros, hermano. ¿qué han aprendido? Pero no se me quedan ni los nombres, se me pierden luego esos nombres. Pues usan casi los mismos nombres. Sí, pero digo, son muy, para que se le queden a mí, para que se me queden se me ven los nombres de mis hijos. Pero ¿qué han aprendido? ¿Qué han aprendido acerca de este libro? Acerca de los... Y cada rey hacía lo malo y destruía las cosas buenas de Dios. Sí. Y Dios también los castigó muy fuerte por la desobediencia de ellos, que no lo obedecían. Para mí toda la Biblia son enseñanzas para nosotros. Okay, ahí está. ¿Ahí lo ven bien? Ok. Ándale, sí. Ay, sí. Ok. No me miro ahí borroso. Ok, ¿cuáles imágenes que son algunas de las dificultades de vivir en un país pequeño que continuamente está siendo conquistada por un vecino grande u otro? ¿Cuáles son las imágenes que nosotros podemos ver? Como por ejemplo en el país de nosotros, en el país mío, existen muchos santos. Existe San Lázaro, Sí, existe Santa Bárbara. Sí, porque he visto novelas de allá. Sí, existen muchas cosas, ¿tú me entiendes? Y entonces la gente todavía lo siguen adorando. Hay una virgen, se llama la del cobre, ¿no? La caridad del cobre, esa es la del mal. ¿Usted conoce? Una novela con esa. Ay, Sí, la caridad del cobre, sí. Sí. Sí, pero ellos piensan que le está ayudando a ellos. Y aunque no le esté ayudando, pero ellos piensan eso. Sí, pero la cosa, hermano, la cosa de todo esto es que están poniendo los ídolos primero, no a Dios. Y nosotros debemos de poner a Dios primero. Pero sí, los hijos vieron lo que estaban haciendo los papás. Ok, una preguntita que tengo aquí. ¿Por qué lo siguieron diciendo? Cuando los invasores de Babilonia y otros países atacaron a Judá, ¿qué profecía se estaba cumpliendo? Pues la que había dicho Dios. Lo que había dicho Dios, que Dios le dijo que si ellos no lo obedecían, Dios iba a estar con ellos. Pero si no, iba a mandar. Ok, entonces también está, cuando el Señor le ejecutó el juicio contra Judá, ¿qué pecados en particular estaba dispuesto a perdonar? Pues él estaba dispuesto a perdonar de todo lo que habían hecho mal. Pero que le hubieran pedido perdón. Nunca Le hubieran pidieron perdonado. perdón. No le pidieron perdón. Si le hubieran pedido perdón, él hubiera perdonado. ¿Y por qué el rey de Egipto ya no era aliado potencial y protector de Judá contra Babilonia? Bueno, mira, yo voy a hacer un resumen, ¿no? Acerca de este libro. Vaya, para mí lo que me ha causado a mí, lo que hemos aprendido, ¿no? Una de las cosas que me he dado cuenta yo es de que la mayoría de las personas no le quiere hacer caso a Dios. Todo el mundo quiere hacer las cosas a su manera. Entonces Dios es recto y Dios es santo y Él quiere que todos nosotros y que todas esas personas sean santos. Y Dios quiere que todos nosotros le hagamos caso. Porque una de las cosas fundamentales es de que a nosotros nos gusta que nos hagan caso. Pero a nosotros no nos gusta hacer caso. Y la mayoría de las cosas, de las veces, a nosotros nos gusta hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Y Dios es celoso. Dios quiere que todos nosotros hagamos las cosas como Él quiere. Porque es el que nos manda. Es el que nos tiene a todos nosotros salvados. Es el que nos tiene a todos nosotros con vida. Es que por Él le vamos a ser salvos. Si no fuera por Él, nosotros no tuviéramos ninguna esperanza. ¿No? Ninguna esperanza. Y una de las cosas más bonitas que yo he aprendido acerca de este libro es de que nosotros tenemos que obedecer a Dios. Y todas las personas que obedecieron a Dios, Dios los trataba bien. Pero si tú no obedeces a Dios, eso es como a su niño usted lo quiere, con toda su vida. Pero si su niño lo desobedece, usted le va a dar papao.
¿Tú me entiendes? Usted lo va a castigar, póngase para aquí y no vas a salir y que se... Entonces, así mismo es Dios. Y no así mismo, no. Dios es mucho más mejor que nosotros. Porque Dios, sí, Perdona lo que sea. porque Dios siempre te va a perdonar. Pero la cosa es que si nosotros perdonamos a los hijos, pero no somos iguales a Dios, Dios nos va a dar vida eterna. Sí, Y nosotros podemos hablarles a los hijos. Perdonar. Sí, pero podemos hablarles a los hijos. Sí. Pero y si los hijos no lo obedecen a uno, ¿qué va a pasar? Se van a perder, hermano. ¿No? es lo mismo. Y así está el mundo ahorita. Sí, el mundo está así, todo el mundo Así quiere, está. es que todo el mundo quiere hacer las cosas como la... Mira, aquí va a haber un seminario, creo que va a ser en febrero, Ujú. en la primera semana de febrero, que dice, ¿a quién usted obedece? ¿A Dios o a los hombres? Y me gusta mucho eso. Sí. ¿Por qué? Porque la mayoría de todos nosotros obedecemos más a los hombres que a la palabra de Dios. Ujú. Hay veces que un hermano te dice a ti una cosa y esa cosa está contradice lo que dice la palabra de Dios y usted le hace caso a esa persona. Y no le debe hacer caso a esa persona, le tiene que hacer caso a la palabra de Dios. Y ese seminario va a estar muy bueno. Va a estar muy bueno. Va a ser en inglés, creo. Sí, va a ser en inglés. Pero va a estar bueno. Va a estar bueno. Va a estar buenísimo. Y es una de las cosas que todos nosotros tenemos que tratar la manera de ponernos en nuestras mentes y en nuestros corazones la palabra de Dios. Sí, pero digo, Por arriba de cualquier cosa. por eso, hermano, por eso estamos nosotros, yo digo de mi parte, yo por eso estoy viniendo aquí porque quiero aprender, Seguro que sí. quiero saber qué es lo que quiere Dios de mí, qué es lo que quiere Dios de mí. Y entonces, No quiero lo que usted me dice, ni lo que me dice el hermano Cruz, ni lo que me dice el otro. Yo por eso quiero estudiar con usted, ver que todo eso que usted me está diciendo está aquí. ujú, No lo miro aquí, pero lo miro allá y son partes de la Biblia. Seguro Y que sé sí. que me está diciendo la verdad. Así mismo es. Sí, pero espérese. Pero si yo nomás, sí, ya, ahí quedó, ya, oye, sí, yo sé lo que dicen, pero no hago las cosas. Entonces, ¿qué espero? ¿Qué espero? Mira, ayer mismo, perdona que te cuente, ayer mismo en la clase que dio un señor aquí Ujú. en la mañana, Sí. domingo en la mañana, a las 6 de la mañana, el señor explicó, tú sabes quién es Jonas, ¿no? Jonas, que se lo, un fish, el fish se lo tragó. Se lo tragó el... Bueno, Ah, sí, Jonás. mira, Jonás, fíjate, el fish, él me habló, dice el señor, Ujú. dice el que está dando la clase aquí ayer, que en el capítulo primero, el que se lo tragó fue un fish que era masculino. Fíjate. Y entonces después dice que en el segundo capítulo, cuando él está en el estómago, Ujú, sí. que era Femenino. un fish femenino. ¿Cómo cambió? Bueno, Ahí es donde está la cosa. está en hebreo. Entonces yo me quedé así y lo anoté. ¿Sí? Y entonces lo busqué. Y es verdad. ¿Cómo, hermano? Es verdad. Es verdad. Y ahorita se lo voy a demostrar aquí. Es verdad. El fish Ujú. que se lo tragó la primera Sí. vez era un masculino. Pero después que estaba en el vientre era un femenino. Porque en el vientre tú sabes que las mujeres son las que guardan a las personas Sí, en el sí. vientre. Sí, uno Entonces, no piensa. ahorita se lo voy a enseñar, ratico, se lo voy a enseñar para que usted... Mira, Oye, pa, pero nunca se me había ocurrido mire, se lo voy a eso. enseñar ahorita mismo para que vea. Nunca se me había ocurrido Ya voy a eso. terminar esta clase aquí ya. Ok, ahí nos vemos la semana que viene. Vamos a estudiar el libro de Crónicos. Ok, primer capítulo. Primer libro, ok. Oiga, Bye. nunca se me hubiera ocurrido a mí.